Bien, señores, ahora vamos a conocer un modelo de negocio muy interesante vinculado a la industria de la construcción. Está con nosotros Martín Bedoya, director ejecutivo de Edifica, quienes desarrollan proyectos sobre la base de la constitución de fondos de inversión retail. Vamos a conocer un poquito cuál es la dinámica de captación, cómo canalizan los fondos hacia la construcción y, lo más importante, qué prometen como retornos para posibles inversionistas. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Buenas noches, gracias por la invitación. Preséntame, Martín, a Edifica. Edifica, bueno, más allá de la constructora, lo que me interesa es ver un poco cómo funciona toda la cadena, ¿no? Desde la obtención de fondos hasta la comercialización propiamente. Claro, en Edifica somos una empresa desarrolladora inmobiliaria que tenemos ya 10 años, venimos construyendo, digamos, edificios hace 10 años, principalmente para vivienda, hemos hecho un poco de oficinas también. Y hace como 3 años lanzamos esta idea innovadora al mercado, en donde nos asociamos con una SAFI, una sociedad administradora de fondos de inversión, para lanzar un fondo que coinvirtiera con nosotros en los proyectos. Pero lo novedoso de esto era que un fondo retail para personas naturales, ¿no? Entonces las personas, digamos, comunes de a pie pueden invertir desde $30.000 o 100.000 soles, y básicamente lo que estamos haciendo es acercarle a estas personas no el beneficio del negocio de desarrollo inmobiliario, ¿no? que es un negocio rentable de por sí. Ahora, las personas que compran cuotas de un proyecto ya valorizado, compran una participación directa en el equity de ese proyecto. Cuéntame un poquito. Las personas la entrega. Compran cuotas de participación del fondo de inversión. Okay. Entonces, este fondo va haciendo levantamientos de capital periódicos que después invierten, ¿no? O sea, conforme nosotros como Edifica vamos necesitando capital para desarrollar los diferentes terrenos que vamos comprando, entonces el fondo levanta el capital del mercado retail y lo coinvierte con nosotros en este proyecto, de manera que la rentabilidad finalmente del partícipe depende de la rentabilidad en que tengan todos los proyectos en los que Edifica va a invertir en los próximos 3 años. De todos los proyectos, no es de uno solo. No es de uno solo. Al final, claro, o sea, hay una diversificación también de proyectos. Exacto. El partícipe finalmente termina estando, digamos, invertido más o menos. Probablemente creemos que al final el fondo va a terminar invertido entre unos 6 y 8 proyectos. Es casi como un índice inmobiliario, por así decirlo. Un índice de Edifica, digamos, en esa forma. O sea, Ahora, pero el fondo eventualmente podría proveer recursos a otras constructoras cuando se viene algo muy notablemente interesante. Podrían también destinar recursos a en este caso no. Para beneficio del cliente, no. En este caso no. El fondo, digamos, se llama Fondo Edifica Advanced. Es un fondo diseñado exclusivamente para invertir en los proyectos de Edifica o sea, el que sea digamos, exclusivamente en Edifica tiene digamos, sus pros y sus contras, ¿no? El contra es el que, digamos, no puede tomar el riesgo de otras empresas, ¿no? Pero sí hace mucho más eficiente la captación, ¿no? Y la inversión del fondo, que al finalmente eso termina impactando en la rentabilidad de los partícipes, porque, digamos, el fondo no tiene que digamos, primero la SAFI no necesita tener toda la infraestructura de gestión y buscar proyectos, ¿no? Que de eso se encarga Edifica, ¿no? Edifica en realidad compra los terrenos generalmente más o menos con un año de anticipación. O sea, Edifica se la apuesta primero por el terreno y pone parte de su capital porque coinvierte con el fondo, y el fondo termina entrando más o menos un año después de que nosotros hemos hecho ya como Edifica, nuestra inversión en el proyecto. Entonces, mucho de riesgo ya pasó, ¿no? Y es más eficiente, digamos, el capital porque se puede invertir inmediatamente. Nosotros levantamos el capital inmediatamente, ¿no? A los 5 días ya está invertido en el proyecto y comienza a ganar rentabilidad en ese ¿Cómo sentido. y por dónde levantan el capital? Bueno, el capital lo levantamos, ¿no? El encargado, digamos, del levantamiento de capital en realidad es la SAFI. La SAFI es una sociedad administradora de fondos de inversión que en realidad es una sociedad que está regulada por la Superintendencia de Mercado de Valores para levantar capitales, al igual que el fondo, porque el fondo es un fondo público que también está regulado por la Superintendencia de Mercado de Valores. Correcto.
Entonces ellos se encargan, digamos, del levantamiento per se. Claro, pero la parte retail, lo que ayudamos, o sea, tienes una oficina en Larco, dice se recibe fondos, no, es más no. 1 a 1, cuéntame un poquito. Es más 1 a 1, es más contactos 1 a 1. Nosotros, digamos, claro, ayudamos, digamos, en la promoción del fondo, como finalmente objeto de inversión del fondo. Nosotros como Edifica ayudamos en la promoción, pero finalmente la que recauda los fondos es la SAFI, que van a una cuenta del fondo exclusivamente, y que el fondo tiene un comité de inversión, y ese comité de inversión decide en qué proyectos de Edifica invierte. No es obligado tampoco a invertir en todos los proyectos de Edifica, ¿no? Como te digo, nosotros compramos el terreno, hacemos nuestra inversión primero, preparamos todo el proyecto, generalmente tiene un avance importante ya para cuando el fondo ingresa, le presentamos este proyecto ya con cierto grado de avance al comité de inversión, y el comité de inversión es el que decide: no, me gusta este proyecto, entonces tomo la decisión de levantar el capital y de invertir directamente en el, claro, recién en ese momento, cuando te gusta, proyecto, toma el capital. Y tiene una visibilidad interesante. Entonces, por eso es muy eficiente lo que hemos conseguido en términos de levantamiento de capital y de inversión rápida, que es una ventaja que tenemos, digamos, versus otros fondos inmobiliarios. Ahora, otros fondos inmobiliarios que no son retail, que igual las personas naturales no tienen la alternativa de invertir en estos otros fondos inmobiliarios. Correcto. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes de retorno para un inversionista que puso en esta época? No me hables tanto del pasado, porque eso ya... Nuestra expectativa es, en realidad tenemos 2 fondos de inversión, que son 2 fondos gemelos. Uno es en dólares y uno en soles. Yeah. Entonces el inversionista puede invertir en la moneda que quiera, y los fondos, digamos, coinvierten en el proyecto en la misma proporción en que levantaron el capital, ¿no? Entonces la rentabilidad para el sol es un poco mayor que la de dólares. La rentabilidad del fondo de sol estamos esperando que sea entre 15 y 18%, ya con las condiciones actuales del mercado, y la de dólares entre 12 y 15% aproximadamente. La de dólares es 3 puntos menor que la de soles. O sea, ¿de dónde proviene esta rentabilidad? ¿No? Esta rentabilidad proviene de que nosotros le estamos, digamos, brindando a la persona común, a la persona natural, el beneficio que tenemos los desarrolladores inmobiliarios. ¿Cuál es ese beneficio principal? ¿No? Que los desarrolladores inmobiliarios podemos en realidad financiar nuestros proyectos, la construcción del proyecto. La gran mayoría del financiamiento viene a través de los compradores, a través de las preventas y las ventas sobre el proyecto. Entonces conseguimos, digamos, un financiamiento no solo sin costo, ¿no? Sino además prácticamente sin riesgo, ¿no? Porque ya son compras definitivas que hacen los clientes a través de las preventas y preventas, ¿no? Entonces eso hace que, digamos, tienes un apalancamiento que es gratis y casi sin riesgo, ¿no? Que te permite evidentemente tener rentabilidades muy interesantes sobre tu inversión. Sobre la inversión real. Pues. Sobre la inversión real. Correcto. De equity que tú pones en el proyecto, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros estamos compartiendo con la gente del fondo. La gente, las personas naturales, ¿no? O sea, tradicionalmente, para invertir, o sea, para entrar al negocio inmobiliario, que ha sido rentable siempre, en los últimos años he visto que ha habido 500 desarrolladores que tenían un solo proyecto a la vez, que entraban a desarrollar, digamos, proyectos inmobiliarios, pero para eso necesitabas, no sé, $500,000 o $1 millón para hacer un proyecto chico. Inclusive ahí no tienes todos los beneficios de escala que tiene Edifica, que tiene mejores condiciones de financiación con el banco, tiene una marca, tiene know-how de ventas, know-how de mercado. Entonces, todo ese paquete de experiencia de desarrolladores inmobiliarios se lo estamos trasladando a una persona que simplemente tiene... Interesante. ¿Cuáles son los proyectos más emblemáticos que tienen ustedes desarrollados? El proyecto probablemente más emblemático es el proyecto Upper Pardo. Es un proyecto de 285 apartamentos que terminamos en diciembre de este año, que está en la avenida Pardo. Tenemos el proyecto Sky Tower, que es nuestro primer proyecto de oficinas, que es un proyecto también de 20.000 metros cuadrados arrendables de oficinas, que está en la avenida Javier Prado. Y tenemos un proyecto grande en Piura, digamos, son los 3 proyectos más grandes que hemos hecho, ¿no? Este nuevo fondo, que esos proyectos ya están, digamos, avanzados, son digamos, proyectos, justo los proyectos en los que invirtió, porque esa es la segunda versión del fondo que lanzamos. Lanzamos primero el fondo Edifica, que invirtió justamente esos 3 proyectos, y ahora estamos lanzando el fondo Edifica Advance, que invierte en los proyectos que se vienen a futuro en Edifica, ¿no? El primero de esos es el proyecto Canvas, que es un proyecto que está exactamente al costado de nuestro proyecto Upper Pardo, que ese proyecto ya invirtió el fondo, y es un proyecto donde, digamos, tenemos toda la experiencia del mundo, ¿no? Porque hemos hecho un proyecto prácticamente igual, literalmente al costado, ¿no? Entonces tenemos, digamos, mucho know-how de esa zona específica para construir el proyecto. Esa es la primera inversión que hizo el fondo, y ahora estamos desarrollando nuestro segundo proyecto que se llama Harmony, que es un proyecto en Lince, pegado a San Isidro, nuevamente de departamentos chicos,
que es un poco nuestro expertise, y que igual va a ser este segundo levantamiento que estamos haciendo con el fondo va a ir dirigido a ese proyecto, ¿no? Ahora, como dije, todos los partícipes finalmente terminan tomando una participación de todos los proyectos, ¿no? Así, digamos, cada levantamiento diversifican un poco. Diversifican un poco. Ya, y estos proyectos son para la venta. Sí. Todo es para la venta, no administran nada alquilable, no son... No, el fondo, o sea... Porque también podrían armar un fondo de largo plazo. Exacto, podríamos armar un fondo de largo plazo, que sería un fondo de renta con características distintas. Este es un fondo de desarrollo en realidad, o sea, lo que le brindamos, como te digo, es el beneficio del desarrollo al inversionista. Es un fondo que el plazo máximo son más o menos 3 años y medio desde este levantamiento. Ahora, en realidad, uno comienza a obtener retornos conforme los proyectos vayan terminando, ¿no? O sea, probablemente el primer retorno lo vas a tener a los 2 años y medio, y así sucesivamente hasta los 3 años y medio. O sea, en promedio, la duración va a ser más o menos 3 años del fondo para los inversionistas que entren el día de hoy. ¿Cuánto cuesta salirse en términos de penalidad antes de tiempo o no pueden salir? Como un fondo, o sea, como los fondos de inversión en general son fondos digamos, de capital cerrado, ¿no? Sí. Entonces, uno no puede salirse hasta que termine el fondo de inversión. Dicho esto, en realidad, igual nosotros estamos haciendo levantamientos de capital periódicos y nosotros mensualmente valorizamos el valor cuota. O sea, digamos, lo que tú compraste a 1, mañana vale 1.1, 1.2, 1.3 y nosotros levantamos capital del mercado a ese valor de 1. O sea, digamos, si tú compraste a 1, después tal vez en 3 meses vale 1.1 y si tú, digamos, tuvieras una urgencia y quisieras vender, si en vez de venderlo a 1.1 lo ofreces a 1.09, te aseguro que va a ser muy fácil no venderlo, porque estás vendiendo por debajo del precio de mercado algo que se está vendiendo así en el momento. Y nosotros, tanto como Edifica o como la SAFI, que la SAFI es AdCap, podemos, digamos, ayudar en la gestión, digamos, de poder encontrar compradores que quieran comprar las cuotas de participación. O sea, una cuota de participación es un bien transable como una acción, ¿no? Por supuesto. Y, digamos, la SAFI en general ayuda a hacer un poco de market maker para en el caso de que alguien quiera salir, ¿no? En el primer fondo hemos tenido algunos casos, realmente pocos, ¿no?, que hayan querido salir, porque las rentabilidades digamos, esperada de este fondo es muchísimo mayor que cualquier otra rentabilidad que hayas podido tener en el mercado en los últimos 3 años, ¿no? Pero siempre hay casos de gente que tiene una emergencia y todo, y digamos, un poco que la SAFI ha ayudado a hacer ese lazo con otra gente que esté interesada en entrar y comprar las cuotas de participación. ¿Cuántas personas naturales están detrás de estas iniciativas hoy vinculadas a Edifica? El primer fondo tiene más de 200 partícipes. En este segundo fondo, el fondo Edifica Advance, hemos hecho recién el primer levantamiento, no tenemos un poco más de 30 partícipes, pero, digamos, vamos a seguir levantando capital con levantamientos periódicos por el próximo año y medio. ¿Qué pasa si no levantas? ¿Qué pasa si no levantamos capital? Bueno, nosotros como Edifica tenemos que gestionar otra manera de conseguir capital para nuestros proyectos. O sea, no le afecta, digamos, al fondo, porque el fondo levanta capital simplemente para invertir, ¿no? Sí, digamos, claro. Si no levantase capital en algún momento, es riesgo de Edifica como desarrollador, que nosotros vamos a tener que conseguir de alguna otra manera capital para nuestro proyecto, digamos. Claro, pero si imagínate que en el momento 2 tú entras a necesitar capital. En momento 1 levantaste a 30, momento 2 levantaste a otros 60, en momento 3 ya tienes a 90 partícipes que han invertido con una expectativa X de rentabilidad, te quedaste sin la posibilidad de seguir levantando capital y tienes que ir a deuda, que te saca la estructura completamente de costo, o sea, aparece un costo financiero del cielo, impacta la rentabilidad del proyecto. ¿De qué manera suavizan ustedes ese eventual enfriamiento en el willingness, en la disponibilidad de inversión? Ahora, ¿no? Impactaría. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, te entiendo, pero en realidad, en caso que no levante, o sea, nosotros hacemos un levantamiento, inmediatamente se invierte en un proyecto y con el levantamiento del fondo, la financiación de ese proyecto ya queda sellada de alguna manera. A eso voy, tienes que tener la seguridad de que del 1 al 10 está asegurado para levantar, porque si en el camino te quedaste sin fondos, no sé, pues ya trabajar para el banco ya no es la misma rentabilidad para el inversionista inicial. Entonces, exacto. O sea, generalmente con la inversión que hace el fondo en el proyecto,
ya ese proyecto per se ya queda cubierto de necesidades de inversión. Nosotros igual vamos con el banco, igual tenemos líneas de inversión del banco, igual manejamos con preventas, con ventas y preventas. Entonces, si nosotros, digamos, no pudiésemos levantar capital en algunos levantamientos que hacemos, ¿qué es lo que pasaría? Edifica tendría que conseguir cómo financiar ese proyecto específico, pero de ese proyecto específico el fondo ya no participaría. De manera que, digamos, la rentabilidad del fondo no se vería afectada, porque la rentabilidad del fondo dependería de los otros proyectos en los que ya invirtió, ¿no? Sobre este proyecto específico, perdón, sí pasaría lo que tú dices, en donde nosotros tendríamos que conseguir otra forma de inversión y probablemente la rentabilidad de ese proyecto sea peor. Pero ese proyecto es un proyecto en donde solo Edifica está invertido porque el fondo finalmente no conseguimos levantar capital y no invirtió, ¿no? Ok, interesante. Bueno, ¿cuántos proyectos están gestándose ahora para el futuro, después de lo que me estás diciendo? En realidad tenemos... Y la otra es, este es el momento más agresivo para entrar con esta dinámica de levantar capital para la construcción. O sea, ¿no hay un poquito de sobreoferta? Mira, para el desarrollador inmobiliario, ¿no? Este no es un mal momento, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros como desarrolladores inmobiliarios, digamos, los terrenos que estamos comprando ahora y en los que invierte el fondo están más baratos. O sea, ya toman en cuenta que la velocidad del mercado es esta, ¿no? Entonces, a nosotros como desarrolladores inmobiliarios, o sea, nuestro negocio se basa en, mira, a cuánto puedo vender, y en base a cuánto puedo vender yo compro el terreno, ¿no? Entonces, yo el día de hoy ya considero que los precios están, digamos, más o menos estables en el nivel donde están, ya no suben como subían hace unos años, y considero que las velocidades de venta son mucho más lentas de lo que eran hace unos años. Entonces, sí, hago, digamos, mi corrida financiera y me arroja un número que puedo pagar por el terreno, y yo no compro ese terreno si no tengo ese número, ¿no? Entonces, mientras el mercado se mantenga igual, digamos, las rentabilidades del fondo van a ser más o menos las esperadas, ¿no? Lo que nos afecta a los desarrolladores inmobiliarios fue lo que pasó hace unos años, en donde, digamos, 2012 y 2013, o principios del 2013... Se duplicaban. Claro, tú comprabas terrenos, ¿no? Creyendo que ibas a tener una velocidad de ventas increíble y que los precios iban a ir subiendo y todo. Entonces, efectivamente, cuando se frenó, te quedaste, digamos, con un proyecto que tú habías modelado en que ibas a vender 10 departamentos y que de repente solo vendías 5 departamentos. Entonces eso te baja la rentabilidad y tienes que cortar costos por acá y por allá, y evidentemente bajan la rentabilidad de los proyectos, ¿no? Entonces, digamos, eso ya pasó 2014, 2015 ya ha sido un mejor año para los desarrolladores inmobiliarios, porque efectivamente todavía tenemos stock, digamos, que compramos caro y que nos vamos deshaciendo poco a poco, pero ya los nuevos proyectos, que son justamente los que invierte este fondo, son proyectos en que ya están modelados de esta manera, ¿no? Entonces, ya tienen sus variables claras, ya no están tan volátiles. Exacto, ¿no? Para nosotros en realidad es mejor para el desarrollador inmobiliario. O sea, la gente cree que para los desarrolladores inmobiliarios es bueno cuando los precios suben como suben, ¿no? O sea, en realidad es bueno porque es bueno si tú ya tienes el terreno comprado y haces negocio una vez, digamos, ¿no? Claro. Pero nuestro negocio no es hacer negocio de un terreno, ¿no? Sino nuestro negocio es desarrollar una empresa. Claro. Cada nuevo inicio podría ser una incertidumbre. Exacto, ¿no? En ese marco, digamos, de volatilidad, ¿no? Porque lo que pasa es que con los precios suben tanto, cualquiera se mete en el mercado, que es lo que pasó en los últimos años, ¿no? Los terrenos se comienzan a disparar de precio y efectivamente, ¿no? El terreno se termina quedando con casi todo el desarrollo inmobiliario. Entonces, lo que ha pasado en estos ¿Cuál es la proporción máxima? ¿Cuál es la proporción máxima del costo que debe robarse, digamos, el terreno? Bueno, depende bastante de los parámetros del terreno, o sea, la altura que tengas. En promedio, una obra no debería de... Nuestro tipo de proyectos, ¿no? Que son con proyectos, entre 20 y 30%. Entre 20 y 30. Que son proyectos, como te digo, en zonas buenas, ¿no? En zonas consolidadas, ¿no? En Miraflores, en San Isidro, en Barranco, en Lince, pero pegado a San Isidro. O sea, en zonas buenas, esa es la proporción, ¿no? En zonas más en desarrollo debería estar probablemente alrededor de 15% para que el proyecto sea rentable, ¿no? El precio por metro cuadrado de construcción, más o menos. Sí. El precio por metro cuadrado de construcción está, para nuestro tipo de proyectos, nuevamente, entre 400 y 500 dólares de metro cuadrado de costo directo, digamos, ¿no? Después tienen los gastos generales de la constructora y todos los gastos de desarrollo del proyecto inmobiliario, los costos de terreno, digamos. Eso es el ladrillo puro, digamos, que entra en una obra, ¿no? Pero nada, como te digo, finalmente todo eso está dentro de la corrida y los números que hacemos. Entonces, mientras no haya grandes cambios, digamos, y volatilidad en el mercado,
Digamos, estamos confiados que estas rentabilidades que te mencioné, ¿no? Entre 12 y 15% en dólares y entre 15 y 18% en soles, son las que podemos conseguir con posibilidad a upside inclusive, porque nosotros creemos de que los fundamentos del mercado inmobiliario finalmente son buenos. O sea, finalmente tienes una demanda insertiva muy grande, tienes un montón de compradores que necesitan vivienda y tenemos un bono demográfico en donde las familias van a seguir creciendo y eso no va a cambiar, ¿no? O sea, la gente va a necesitar vivienda sí o sí. Y también está el sistema bancario, digamos, ¿no? Que da créditos hipotecarios. Y que la penetración de créditos hipotecarios es baja, ¿no? Entonces va a seguir creciendo. Entonces la gente va a necesitar dónde vivir y al contrario la oferta se viene de cierta forma contrayendo. Entonces no sé si el próximo año o el siguiente año, ¿no? Pero eventualmente va a haber un rebote en el mercado inmobiliario que, digamos, para el fondo sería positivo porque ya va a tener terrenos comprados con estas condiciones del día de hoy y que si las condiciones mejoran, las rentabilidades podrían estar por encima todavía de las que te he mencionado, ¿no? Muy interesante. Martín, dame una información de contacto donde la gente puede conocer más sobre esta oportunidad de inversión. La web del fondo es www.fondoedificaadvanced.pe. Okay. El número de teléfono es de Edifica en sí, donde nosotros lo podemos derivar, es 714-7200. Y bueno, básicamente esos dos canales de contacto y para... Excelente, Martín. Te agradezco. Muchísimas gracias por venir al programa y suerte pues gestionando tanto el fondo como la constructora. Ojalá pues que los tiempos mejoren como se está anticipando aquí. Sí. Nosotros estamos remando para eso en Edifica y creemos que el país, como te digo, tiene mucho potencial todavía, el mercado. Ojalá así sea. Seguimos apostando. Gracias. Gracias a ti, Bruno. Martín Bedoya, director ejecutivo de Edifica, estuvo con nosotros comentándonos una interesante alternativa de inversión, diversificando un poco el mundo de inversiones, esta vez vinculado a la construcción. Regresamos, señores.